Buenas noches, bienvenidos todos. Vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. A ver, Esteban, ¿nos quiere dirigir en oración, por favor? Bueno, sí, Señor. Gracias, Señor, esta noche por un estudio más, por un encuentro más con esta comunidad y ponemos en tus manos, Señor, el estudio que vamos a hacer el día de hoy acerca de la sanación. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos cielos abiertos. Abre, Señor, nuestros ojos y oídos espirituales. Guía, Señor, al pastor Carlos para que nos enseñe en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, eh, vamos a comenzar entonces con nuestro material de estudio esta noche. Con nuestros primeros versículos bíblicos. Esta noche vamos a hablar sobre la sanidad. Bienvenidos todos los que están aquí conectados y los que nos ven en la grabación a través de YouTube también. Vamos a hablar sobre sanidad y para ello vamos a comenzar leyendo tres pasajes bíblicos que los voy a tener por aquí, eh, que una vez más ratifico la grandísima ventaja de esta aplicación que estamos usando, ¿verdad? Que estamos en la guía de estudio y aquí solamente hacemos clic y nos lleva al pasaje que queremos estudiar. Estamos utilizando la Biblia Reina Valera 1909. Isaías capítulo 54, versículo 4 dice, versículos 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Miren que aquí la palabra Él está con tilde y se está refiriendo específicamente a alguien. Y cuando no dice el nombre, pero sabemos que este pasaje bíblico está profetizando a Jesús, porque no dice más el herido, sino dice más él herido fue, y aquí en el versículo anterior dice, ciertamente llevó él, también está hablando de una persona, nuestras enfermedades, sufriendo otros dolores, y nosotros también hablando de una persona, tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el punto más bonito aquí es esto: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a leerlo en una versión más moderna, en la nueva versión internacional. Dice, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a él fuimos nosotros sanados. Yo no sé si ustedes notan en estos dos versículos que habla de dos situaciones del ser humano. ¿Lo están viendo? ¿Lo están notando? Sí, habla Vamos a... sobre las enfermedades Ok, ¿y qué más? y pues también habla de las rebeliones y, Y muy bien, el pecado. ajá, Excelente. Cuando dice rebeliones se refiere a pecado. Muy bien, Niurka, qué bueno que lo viste. sí, 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 estoy muy atenta. Entonces, miren qué interesante cuando habla de el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando los profetiza acá, habla
de del castigo de nuestros pecados, pero es decir, habla del castigo de los pecados, del perdón de los pecados, y hablas también sobre ¿qué dice de las enfermedades? Que soportó los dolores y Vamos por a eso. ir el versículo 5. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Ujú. ¿Ven qué bonito? Vamos a ver qué dice Santiago 5, 14, 16. ¿Dónde yo encuentro eso en la aplicación? Mira, yo estoy voy a ir para atrás. Yo me voy aquí a biblioteca. ¿Lo estás viendo? Arriba, ¿no? Biblioteca, Ah, buscando bibliotecas. fundamentos, que es lo que estamos estudiando ahora. Y hoy estamos en la sesión 10, Sanidad Divina. ¿Niurka? Sí, la estoy buscando. Ok, entonces estamos en la sesión 10 y en la sesión 10 entro y busco la guía, la, la sesión de grupo, y la sesión de grupo es la guía de la sesión, ¿ok? El material escrito de la sesión. Entonces ahí es donde me dice que vaya a estudiar estos tres versículos, pero tan sencillo que donde veo aquí el versículo le hago clic y ya llego allí al versículo. Mira, ahora vamos a Santiago 5, 14 al 16 y dice, miren qué bonito, voy a leerlo desde el 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Lo voy a repetir. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, sus pecados se le perdonarán. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Qué relación encuentran entre esto y lo que acabamos de ver de Isaías? Igual sanidad y pecado. Excelente. Muy bien, ambos, ¿verdad? Habla de perdón de pecados y habla de sanidad. Sanidad. Muy bien, muchas gracias. Primera de Pedro 2:24. Y qué bonito poderlo ver así porque vimos un pasaje del Antiguo Testamento donde se está profetizando, porque Jesús no había venido en ese momento todavía, cuando Isaías lo profetizó, pero ahora está hablando Pedro, que, bueno, y ustedes saben quién es Pedro, es un apóstol que estuvo con el Señor en persona, y Pedro dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. ¿Ven que está la misma relación entre pecado, sanidad? ¿La encontraron? Ahora, yo quisiera escuchar opiniones de ustedes que me digan, ¿por qué creen ustedes que una persona se enferma? ¿Cuál es el motivo? O los motivos pudieran hablar. Bueno, hay muchos motivos. Puede ser también genético, puede ser, no sé, una persona que no esté emocionalmente bien, también eso trae enfermedades. Cuando está mal espiritualmente, También, claro, sí. Mal espiritualmente. ¿Decía algo, Karina? A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Por qué una persona se enferma? ¿Por qué estos pasajes relacionan el perdón con la sanidad? El pecado también enferma.
pero no solamente el pecado de la persona, sino también el pecado que hay en el mundo como tal. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia donde hay un ciego y los discípulos le preguntan a Jesús que por qué él está enfermo desde que nació. Y él le dice que no fue, bueno, o sea, le preguntan que si fue por sus pecados o por lo de sus padres, y él les dice que no. Vamos a ver, Esa aquí lo, vendría a ser eso vendría a ser como maldiciones generacionales, ¿no? a ver, yo lo Que tengo aquí ese pasaje. Hey, Esteban, 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 está en todas, Esteban. Ese pasaje yo lo tengo por aquí. Vamos a ver. Sí, pero ahí se refiere a que está habla de que ninguno de los dos pecó, ni sus padres ni el bebé, porque creo que era un bebé. Ok. Y dice, Muy, sino para ajá. que el nombre de mi padre sea glorificado. Muy bien, Karina, y muy bien, Esteban, los dos. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento y preguntáronle sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué el ciego era ciego? ¿Cuál era el propósito de su enfermedad? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, exactamente. Sin embargo, miren lo que dice Pablo cuando habla de la cena del Señor. Esto está en primera carta a los Corintios capítulo 11. Dice así, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque Pablo está hablando allí de una comilona, para lo que pareciera una comilona, y lo llama la cena del Señor. ¿Por qué creen ustedes? Quién me quiere decir? Porque nosotros tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Hoy y nos dan un poquitín de jugo de uva y una piecita minúscula de pan sin levadura, ¿verdad que sí? Sí, ¿Y por qué Pablo habla ahí de algo diferente? Aquí hemos estudiado sobre cuando el Señor tomó la última cena con los apóstoles y el significado y lo que comieron. ¿Recuerdan eso? Lo hemos hablado varias veces. Porque para aquel momento no lo hacían como lo hacíamos ahora, como lo hacemos ahora, perdón, que solamente tomamos una pequeña muestra de vino y una pequeña muestra de pan sin levadura. Porque cuando el Señor se reunió con los 12 apóstoles, esa noche que fue capturado, que tomó la última cena, ellos no tomaron un poquito de jugo de uva así pequeñito y una cosa así, ellos cenaron. Y el Señor les dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad que sí? Para revelar su palabra. Exactamente, pero entonces ellos se reunían a cenar y según ellos, en su mente, estaban celebrando la cena del Señor. Uno comía primero, como dice uno vulgarmente, ¿verdad? Se hartaban, algunos se... Aprovecho y digo que, mire, parece que tomaban vino porque dice que algunos se embriagaban.
pero la idea no era tomarse un montonón de vino para embriagarse. Dígalo, Miguel. Sí, en el tiempo de Cristo, justamente en el tiempo de la época cuando el Señor Jesús se manifiesta humanamente, uno de los temas que se hacía es que existía la costumbre de reunirse, que se pudieran reunir para comer y se tomaba, digamos, la cena como la principal comida del día, que era la reunión familiar. Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? Que también había diferencias, porque ciertamente en la cena habían, como bien podemos saber o escuchar por la parte histórica, diferentes ámbitos sociales, o sea, estaban los ricos, estaban los pobres. Había gente que Correcto. tenía entonces, podemos decir, mayor capacidad de poner comida sobre la mesa, llamarlo de alguna manera. Y ¿Ok? hacían Entonces, una comilona. literalmente una comilona, un banquete formalmente. Entonces los ricos hacían el banquete y los pobres ponían pues lo que tenían, ¿sí? Entonces eso se llamaba el compartir, pero ¿qué pasaba con el compartir? Que incluso lo que justamente exhortaba Pablo en Corinto, a la iglesia de Corinto, era que los corintios, por tener una civilización mezcla de helenismo y de romanos, de hecho, Corinto tenía una de las bibliotecas más avanzadas del tiempo conocido, la Biblioteca de Alejandría, o sea, hay toda una cantidad de cosas históricas y había mucha cultura mezclada porque Corinto es un puerto. O sea, hoy día no es un puerto porque el mar directamente se retiró de lo que era la ciudad antigua, pero Corinto también era un puerto y sabemos que en los puertos había mucha, ¿cómo se llama? Transculturización, había mucho Correcto. movimiento de culturas. Entonces, ¿qué pasaba en Corinto? Que cuando se reunían a comer, como había tanto movimiento, se le daba prioridad a los que tenían más comida y eran los que se llenaban primero. Y Pablo justamente exhortaba, porque los corintios no estaban haciendo, celebrando correctamente la cena, sino que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. De ahí lo que habla el versículo, los ricos se embriagaban, se emborrachaban y los pobres quedaban con hambre. Entonces hubo mucha división y Pablo justamente hacía esa exhortación porque se hacía una mala práctica de lo que tenía como significado la verdadera institución de la cena del Señor. Muy bien, muchísimas gracias. Y estamos mencionando todo esto, lo que está diciendo el pastor Miguel Ángel, bueno, no lo pudo haber explicado mejor el contexto de lo que está ocurriendo. Y estamos hablando de esto para ponernos en contexto de lo que quiere decir Pablo aquí, ¿verdad? Porque se suponía que ellos estaban recordando la muerte del Señor en esa cena, pero lo que estaban era haciendo una comilona. Un banquete, Yo creo una que la fiesta. palabra banquete le queda como muy benevolente. Sí. Entonces, ¿por qué estoy mencionando, por qué estoy haciendo poniéndolos en contexto sobre esto? Porque Pablo le dice, bueno, pero ustedes no tienen casa donde comen y beben. ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan al que no tiene nada? Claro. Está diciendo Ujú. Miguel Ángel, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a alabar por esto? No los voy a alabar, ¿ok? Ahora, vamos al versículo 23. Porque yo recibí del Señor, este porque es una palabra de conexión aquí, hablando de lo que viene diciendo en el pasaje anterior, ¿ok? Porque yo recibí del Señor lo que también yo les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Eso es lo que Pablo les enseñó, porque Él lo recibió del Señor y Él se los enseña a ellos. Y luego dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Y quiero decirles que cuando Pablo en otros pasajes habla la palabra, dice la palabra duermen, se refiere a muerte específicamente.
Es decir, ahí no hay duda de que él está diciendo, algunos se enferman y otros pasaron al otro lado. Como dicen aquí, ¿verdad, Niurka? Pasó Sí, away, a mejor pass vida. away. Ok. Pasa, Entonces, güey. dice Pablo, por eso es que hay muchos enfermos y debilitados y muchos muchos duermen, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, dice, si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahora bien, viéndolo en un contexto ahora un poco más amplio, entonces, ¿por qué las personas se enferman? No estoy queriendo decir que lo que dijeron antes está mal. Dijo Niurka que podía ser un asunto genético, ¿verdad? O emocional. Puede ser algo emocional. ¿Qué más pudiera ser? ¿Qué más pudiera ser? Otro motivo de pecado. Según lo que leímos, yo diría que o sea, como el cambiar el significado de lo que hizo Jesús, o como hacerlo de manera incorrecta o algo así. Es Muy que se me fue bien, la palabra que quería. muy bien. Tomar la cena del Señor sin discernir. Pero bien pudiéramos decir, interpretando lo que está diciendo este pasaje, que el pecado sí puede ser causa de enfermedad, incluso de muerte. Y más aún cuando se trata de una persona que es creyente. Más aún puede pasar cuando una persona es creyente, que sufre una enfermedad o que el Señor se lo lleve porque está pecando. Sin embargo, también dijo Jesús, bueno, en el caso del ciego, mira, ni él pecó, ni tampoco pecaron sus padres. Eso está sucediendo para que el Señor se glorifique. Bien lo dijo Esteban y bien lo dijo Karina. Ahora bien, sin pensar en la Biblia, sin pensar en la Biblia, usted ve a una persona cualquiera y está enfermo. ¿Qué piensa uno? ¿Que está enfermo por qué? Porque no se cuidó. Porque no se cuidó. ¿No se cuidó en qué sentido? Bueno, porque no se cuidó. La No se alimentación, La alimentó bien, no se alimentación. alimentó bien, ¿Qué dice Karina? no se alimentó bien, tal vez toma mucho, no sé. O exceso de trabajo. Alimentación, exceso de trabajo, ¿qué más? Falta de ¿De fe? ejercitarse, ¿verdad? Ajá. O tuvo una enfermedad y no se O hizo descansar. falta de descanso, no se hizo el tratamiento médico adecuado y también lo dice la palabra y está científicamente comprobado lo que acaba de decir Niurka, que las emociones también afectan la salud. Está científicamente demostrado que, por ejemplo, eh, muchas veces el cáncer de mama está directamente, no voy a decir que siempre, pero muchas veces está relacionado con situaciones muy fuertes por las que pasó esa mujer, una situación sentimental o algún tipo, alguna situación que le hizo pasar por momentos extremos y la llevaron a tener ese cáncer. Eso lo estoy diciendo nada más como un ejemplo, pero hay muchos casos que han sido más que comprobados y que entonces, por eso los médicos hoy en día dicen que nosotros tenemos que tratar de tener una buena calidad de vida, tratar de descansar, tratar de tener la espiritualidad juega un papel fundamental. Ustedes saben, los gnósticos dicen que hay que meditar. Nosotros no meditamos, nosotros oramos. Nosotros adoramos, buscamos la presencia del Señor. Y la palabra dice que en la oración y en la adoración hay que Sanidad. ¿Qué encontramos en la oración y en la adoración con respecto a la salud? Sanidad. Encontramos sanidad. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y lo dicen los médicos, es decir, científicamente comprobado y verificado. Entonces, muchas razones por las cuales una persona se enferma.
Pero lo que sí es cierto es, ahora vean, pensemos, ¿por qué una persona se sana? Porque cumple el tratamiento, porque ora. Porque tiene Porque cumple el tratamiento y porque ahora Cambia no sus puede ser que una hábitos. persona cumpla todo el tratamiento, se cuide y aún así se muera con esa enfermedad. Sí, claro. tiene fe, ¿no? Correcto. Cuando la persona se sana por un tratamiento médico, ¿podemos decir que es obra de Dios? ¿Qué opina Claro. el pastor Miguel Ángel? Sí, claro. Dice Eh, Karina que sí. Dios dice en su palabra que usa instrumentos de justicia. Muy Y en su bien, momento es factible que un médico pueda ser utilizado como un instrumento de justicia de Dios. absolutamente, absolutamente. ¿De quién es la ciencia? ¿De quién es la sabiduría de Dios? ¿De quién es la sabiduría? Porque tampoco nosotros podemos ponernos en una posición de decir, bueno, a mí me dijeron que tengo tal o cual enfermedad, yo no voy a ir al médico, yo no voy a tomar medicina, yo no voy a hacer ejercicio, yo no voy a hacer dieta, porque es que yo voy a orar y la palabra dice que el Señor me va a sanar. ¿Eso dice la palabra? No. Bueno, eso pudiera ser una tergiversación de lo que dice la palabra, porque indudablemente, si ustedes analizan todo lo que el Señor le dejó al pueblo judío en Levítico, dígalo al pastor Miguel Ángel, que usted lo va a saber explicar mejor que yo. Medicina. Hay muchos pasajes que tienen que ver con el cuidado El cuerpo, del cuerpo. o sea, digamos, de ser obediente, de ser disciplinado, porque también el orden y la disciplina forma parte de la sanidad. O sea, si nosotros somos ordenados y somos disciplinados y obedecemos lo que Dios dice, de alguna manera entendemos que el cuerpo no se castiga, sino que se somete a lo que es el orden de Dios y por ende, entonces, hay una condición que permite establecer una condición ideal. Todas las cosas que se producen por exceso es porque nosotros no respetamos ni el orden ni la disciplina que fue establecido en Levítico y en muchas partes más de la Biblia. Ahora que la oración y que la fe establece una sanidad primero del alma que se sujeta al espíritu y que luego permite que el cuerpo se someta es otra cosa, pero Es, forma parte del proceso de Dios en De nosotros. hecho, hay una rama, perdón, hay una rama del cristianismo que habla fuertemente de esa parte de la alimentación. Son los adventistas. Ellos son fuertes con el tema de las dietas y de hecho enseñan muchísimo basados en esos pasajes de Levítico a cómo llevar una alimentación saludable. Lo digo porque tengo mi cuñado que es adventista y tuve un profesor también que era adventista que una vuelta tuvimos un debate en clase por ese tema. sí, bueno, obviamente, bueno, creo que ninguno aquí es adventista, pero eh, puede ser bueno analizar lo que Dios manda en el libro de Levítico, no para verlo desde un punto de vista con religiosidad, sino que hay muchos mandatos que tienen que ver con la salud. Cuando el Señor dice, mira, no comas esto y esto y esto y aquello. Por ejemplo, el Señor dice que hay ciertos animales marinos que nosotros no debemos comer. Eso tiene un porqué. Eso no es que Dios se lo puso porque nos quería quitar el placer de la paella valenciana, Exactamente, un calamar. un calamar. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué camarón? O sea, ¿por qué el calamar y por qué el camarón, No Miguel? se puede comer eso. No, lo que pasa es que hay un fundamento de qué se alimentan esos animales. Los moluscos y los mariscos se alimentan generalmente de lo que consiguen en el fondo del mar. Ujú. Entonces, hay un principio en el cual se establece de que si lo que el fondo del mar, en lo cual puede estar incluido algún tipo de desecho que pueda comer este animal, por eso es que la mayoría de las posibles enfermedades que contaminan a través de las especies de mar provienen de los moluscos porque justamente o corren el riesgo de comer algo que pueda estar contaminado. Eso no significa que el tratamiento apropiado de los alimentos no permita comerlos, pero forma parte de eso. O sea, si el Señor les dijo que no lo comieran era porque
no les convenía. Bueno, de hecho dicen que los camarones, que a muchas personas les gustan, suelen ser las cucarachitas del mar. Exactamente. Ahora ya lo vamos entendiendo, Sí, Niurka. ya voy entendiendo. Entonces, ahora le hago la pregunta al revés. Puede ser que una persona que lo desahuciaron. Mire, usted, aquí llévenselo para su casa, denle calidad de vida al pobre, porque ya aquí no hay nada que hacer. Y entonces dice la familia, bueno, ya le dijeron que lo que le quedan son 2 meses de vida. Que no hay nada que hacer. A él le gusta comerse sus chicharrones, le gusta comer dulce y le gusta comer esto y le gusta. Déjele su comida. Y él dice, bueno, pero si igual me voy a morir, voy a disfrutar lo que quiero. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Está haciendo lo que no le conviene. Dios lo puede sanar. Bueno, si está haciendo lo que no debe de hacer, no creo. ¿Qué dice Diana? ¿Dios lo puede sanar? ¿Dios No, puede hacer el milagro? pues el hombre primero que todo está actuando en desobediencia. No debe comer cierta alimentación que pues, indudablemente va a repercutir más en su estado de salud. Pero indudablemente si el hombre tiene una fe inquebrantable, tanto así como, como la mujer del flujo, que ella sabía su condición, lo que le estaba pasando a ella, se acabó todo su dinero de médico en médico. Yo siempre decía, bueno, ella iba y buscaba la ayuda del hombre, pero luego entendió que no había ido a la fuente correcta que le iba a dar la salud. Cuando ella entendió que la fuente correcta era Jesús, fue cuando ella se sanó definitivamente. Entonces puede pasar también con una persona hoy en día que tenga un mal, un cáncer terminal, y que bueno, decida, ok, se va para la casa, se da sus gusticos alimenticios, pero si tiene una fe inquebrantable, mira, el Señor puede hacer lo que sea, nos puede sorprender con absolutamente todo. Pero me gustó mucho el giro que le diste a esta conversación, Diana, porque tú dijiste, esta persona buscó todos los medios, pues, se gastó todo su dinero, dice la mujer del flujo de sangre. Todo, es decir, parecía que tenía medios, se lo gastó. Pasó años con esa enfermedad. El problema en aquella época que una mujer con flujo de sangre era una mujer eh, apartada de la sociedad. Ella no podía acercarse a nadie. Era una mujer rechazada. Y ella llegó un momento en que dijo, bueno, me dijeron que hay un señor que se llama Jesús, un rabí, que sana a la gente y me enteré que va a pasar por aquí. Y cuando ella se dio cuenta que Jesús estaba pasando por allí, iba con un remontón de gente para la casa de un hombre que se llamaba Jairo, porque Jairo le dijo que fuera a sanar a su hija, que por cierto cuando llegó la encontró muerta. Ay, La encontró muerta. Pero cuando llegó a la casa de Jairo le dijo a la niña Talita Kumi, y la niña se levantó y vivió, resucitó. Igual pasó con Lázaro. Amén. Lázaro estaba muerto. Entonces, me gustó mucho el giro que le dio Diana a este diálogo porque Diana dijo, pero es que ella había buscado en la ciencia, pero no había buscado el Dios de la ciencia. Lo voy a parafrasear, dijo Diana, parafraseándolo, ella buscó la ciencia de Dios, pero no el Dios de la ciencia. Porque la ciencia es de Dios. La ciencia proviene de Dios. pero Pero ¿cuántos ella no. casos, ¿Ah? disculpa, cuántos casos no se ha visto? Que los médicos mismos han dicho, no tiene remedio, no tiene salvación, y esa persona se ha salvado. Indudablemente. Pero entonces ahora yo les pregunto, ahora les voy a hacer la pregunta de una manera diferente. ¿Por qué a veces una persona se enferma y también por qué a veces sana? Porque a veces Dios permite que nosotros pasemos por algunas cosas. Porque antes de responder eso, vamos a ir un momentito a la palabra. Vamos a ir a la palabra otra vez. Miren esto. Vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre y de otros casos. Parece que mi computadora tiene muchas aplicaciones abiertas porque está como
como que un poquito lenta. Ok. Vamos a ir a ver el pasaje de que nos mencionó Diana. Santo Dios, ¿qué le pasa a mi máquina? Vamos a hacerlo de otra manera, a ver si se me quedó como... La estoy arrancando, estoy abriendo la aplicación desde cero, porque se me quedó como trabado esto. Bueno, entonces ya vimos la conexión entre el perdón de pecados y la sanidad, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver ese pasaje del libro de Marcos. Primero voy a mencionar el contexto. Jesús llega a un lugar y viene un hombre endemoniado. Y cuando Jesús le dice, le ordena al demonio que salga, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque somos muchos. Por favor, déjanos ir a aquel hato de cerdo que está allá y nos vamos. Jesús le dijo que ahí vayan. Se metieron en los cerdos los demonios, dice que eran 1000 cerdos, y los cerdos se lanzaron por un despeñadero y murieron. Y el hombre quedó completamente sano. Desde allí se fue a otro lugar porque le dijeron que la hija de Jairo estaba enferma y a Jairo lo había mandado a llamar. Entonces, cuando iba, aquí dice, mira, versículo 23, versículo 22, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren qué bonito, para que sea salva y vivirá. Y fue con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una mujer estaba con flujo de sangre 12 años hacía y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, tocó el manto del Señor, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y dijeron los discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, miren esto, ella quedó, ¿qué dice aquí? Salva y, ¿lo están leyendo? Y sana. Ay, qué bonito, ¿ah? Qué bonito, ¿verdad? Ella quedó salva y quedó sana. Entonces, a veces el Señor permite que pasemos. Pudiera yo mencionar algo más,
no solamente una enfermedad, también una situación difícil, incluso una ruina, una pérdida económica, algún tipo de drama, una tragedia, una situación complicada. A veces el Señor nos pone las cosas muy, muy difíciles, se nos bloquean todos los caminos. ¿Por qué? ¿Ya lo están entendiendo? ¿Por qué? Para que la mirada de esa Eso, persona únicamente lo vea a él. A veces le pastor, cierra todo, la persona se siente sola, que no hay camino, que no encuentra sanidad. Incluso la mujer del flujo de sangre, ella ni siquiera se sentía digna de ser llamada hija, porque el papá de ella también la despreciaba. Y cuando Jesús le dice, hija, ella se queda así y él le dice, sí, eres hija. Entonces hay muchas cosas que necesitamos sanar y a veces el Señor nos manda esos, digamos, esos desiertos para que únicamente fijemos la mirada en Él y consigamos, como decía yo ahorita, en la fuente correcta nuestra sanación, nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Así es, amén, porque hay un propósito. Dígame, Lore. pastor, vio que ahí en la señora de flujo de sangre, él le dice que que ese azote, porque Cristo todavía no había recibido los azotes, todavía no había habido llagas, no había habido nada de eso. Entonces, pero donde ahí nosotros partimos de nuestra fe y decir y declarar que ahora nosotros declaramos la palabra que por su llaga, por sus heridas nosotros somos salvos, sanos. Amén. Porque en ese tiempo, no, en ese momento que pasaba esta situación con esa señora, no, Cristo todavía no había sido lacerado, no había sido escupido, no había sido nada de eso, cacheteado, nada de eso. Bueno, entonces, Lore, mira que este comentario tuyo me abre la posibilidad de una pregunta. ¿Ustedes creen que el Señor sabía quién había tocado el manto? Él supo en ese momento, yo me imagino, ¿no? Que solamente a través de la fe podía haber salido poder de él, porque en un momento él dice, yo sentí que salió virtud de mí, salió algo de mí. Sí, Y muy yo pienso bien. que sí, yo pienso que sí, sí. Si la señora no hubiese dicho, sí, yo acá, yo te toqué pero estoy sana. Sí, Yo creo que sí, porque es poder de él, es como algo, ¿cómo le puedo decir? Algo mío de lo más íntimo salió de mí y sé dónde fue a posicionarse, sé dónde está. Y a veces esa es la intención, y muchas veces él sabía lo que pensaba el fariseo, sabía lo que pensaba los ministros de esos momentos ahí. Entonces, exactamente. Entonces la pregunta es, antes de que la mujer dijese, Señor, fui yo. Ustedes se imaginan esa mujer, esa pobre mujer temblorosa ahí, toda asustada, porque es que ella hubiese podido morir apedreada ahí, porque sí. ella no podía acercarse a nadie, ella no podía tocar, eso era ilegal que ella tocara a alguien. ¿Y ustedes creen que el Señor sabía antes de que ella confesara quién la había tocado? ¿Ustedes creen que el Señor sabía lo que había pasado, sí o no? Sí, claro. Él Yo creo sabía. que Indudable- sí. indudablemente. ¿Y por qué él dijo, quién me tocó? Y vienen los discípulos y le dicen, pero Jesús, pero ¿qué te pasa? O sea, este gentío aquí apretujándonos unos contra otros. Tú vienes a preguntar qué te pasa. O sea, ¿en serio? Yo Porque el creo toque ese que fue especial. Ese toque fue por Pero fe. ¿por qué Jesús necesitaba que fuese ella quien dijera? porque la sanación no estaba completa, también tenía que sanarla emocionalmente. Él al preguntarle quién me tocó y ella al responder, él sanó también su autoestima, por ejemplo, al decirle hija, sanó también sus emociones al decirle que ya no va a sufrir más. Hasta que llegaron tus azotes. Y ella ese día fue sana
O sea, él tenía que decirles, mira, sí te sané. Primeramente salva. Salva, muy bien, salva y sana. Pero O sea, que a lo además, mejor si él no le hubiese dicho, ¿ah? ella no se hubiese dado cuenta, ¿no? Claro, pero además hay un asunto, es que bien lo está diciendo Lore, pero es que todavía las llagas no habían sido, Jesús no había sido cortado en la cruz. Pero ¿por qué Jesús está haciendo eso? ¿Por qué Jesús hace todos los milagros que hace? ¿Cuál es el propósito de los milagros? De que creyeran que él era el que los hacía. Para Que que la la- gente creyera que eres el Hijo de Dios, Amén. para que la gente creyera que Él puede sanar. Por eso es que Él hace los milagros. Entonces, aunque todavía no había sido derramada su sangre en la cruz, Jesús está diciendo, mira, yo tengo el poder para sanar. Porque Dios tiene el poder para sanar. De alguna manera nos está diciendo eso. Pero no solamente para sanar, sino también Salvar. para salvar. Eso es lo hermoso. Entonces, el punto al que vamos llegando es que independientemente de cuál sea o sea, lo voy a explicar de otra manera. Una enfermedad puede ser por causa de pecado, sí puede ser, mas no necesariamente va a ser por causa de pecado. ¿Ok? Ahora, si es por causa de pecado, cuando esa persona busca la Pastor, presencia de Dios, Dios dice, ¿cuál es la paga del pecado? la paga del pecado es la muerte, indudablemente. Pero ya A Jesús veces, pagó por a veces nosotros. muerte física, pero a veces muerte espiritual. Claro, indudablemente, a eso me refiero. Y es a donde entonces entra la muerte, el sacrificio redentor de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Si tu enfermedad es por pecado, entonces si tú con fe me buscas, no solamente te voy a sanar, sino que también te voy a perdonar de tus pecados. Y por si todo eso fuera poco, también vas a recibir. Dígalo, Esteban, que lo tiene ahí. La salvación. Salvación, la vida eterna. Salvación, miren qué hermoso. Pero si tu enfermedad no es por causa de pecado, igual te puede sanar Jesús, ¿sí o no? Amén. Sí, claro. Puede ser que no sea A por veces, pecado, a pero puede veces, ser por pastor, incredulidad. no tenemos el alma, a veces no tenemos el alma sana por X motivo, cosas que pasaron en la niñez, cosas que no soltamos, cosas que no perdonamos, y abrimos puertas, que dejamos abierta puerta para espíritus inmundos, y entonces ahí donde nosotros tenemos que hacer clic, ahí es donde nosotros cuando dice que él nos perdona de pecado y que nosotros tenemos que, si es por falta de perdón, y eso a veces lo que más cuesta, nosotros en el ser humano, lo que más cuesta es perdonar, soltar. Pero es que no lo puede haber explicado mejor Lore. Porque una persona que digamos el caso que está mencionando, de una persona que en su niñez fue, digamos, maltratada, abandonada, abusada, etcétera, etcétera, y que tiene, como dijeron ustedes, espiritualmente está enfermo y Dios permite la enfermedad. ¿Qué está buscando? Esa persona tiene la culpa de lo que le pasó. No la tiene, pero probablemente está dejando de ser salvo por eso, porque no ha buscado la presencia del Señor. Entonces, en la oración y en tener a Cristo como Señor y Salvador, por supuesto también en la intercesión, porque aquí nos habla la palabra de la intercesión. Está la respuesta a todo. Entonces, no toda la enfermedad es por causa de pecado, pero sí toda enfermedad puede, aunque el Señor en su misericordia, en su soberanía, puede decidir que sí o que no, pero toda enfermedad puede ser sanada por el Señor. Y siempre hay un propósito. Y les voy a decir algo ya para ir terminando, miren. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que si alguien lo ha experimentado, que está orando por alguien
que está orando por la salvación de una persona o porque Dios transforme una persona, para que esa persona, bueno, sea transformada su vida por el poder del Espíritu Santo. Y resulta que mientras más oramos, nosotros nos vamos dando cuenta que esa persona se enferma, se mete en problemas, le chocan el carro, pierde el carro, lo robaron, lo botaron del trabajo. Bueno, le pasan todas las tragedias y uno dice, bueno, pero yo estoy orando por esta persona y mejor no hubiera orado nada. ¿Alguien ha vivido eso? No, yo no, gracias a Dios. Pero puede pasar. Porque muchas veces esas cosas que parecen malas son parte de la respuesta de Dios a las oraciones. Porque a veces Dios permite que muchas cosas pasen para que nosotros nos dobleguemos a Él, a su voluntad. Porque muchas veces si no pasan esas cosas, no nos vamos a doblegar a la voluntad del Señor. Ahora yo quisiera, ya para ir finalizando, que alguien me pudiera testificar aquí si alguna vez ha recibido sanidad como respuesta a sus oraciones. Yo de depresión, De depresión. sí, después de ¿cómo se dice? Después de tener un bebé, posparto. Vivía llorando, llorando, Depresión llorando. postparto. Mm. Mm. Y la sanidad estuvo en la oración. El Señor te sanó. Llegar a la iglesia nuevamente. Wow, qué bendición. ¿Alguien más? Yo. Dígame, Niurka. Bueno, yo estoy aquí calladita, pero estoy bien impresionada. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Han habido casos en que esos pasajes que pasaron hace mucho tiempo, cuando la era de Dios, de Jesucristo, se hagan de nuevo, nuevamente ahora en la actualidad? ¿Puede ser el caso? Niurka, respóndeme tú la Amén. pregunta. Respóndeme tú la pregunta, Niurka. Sí. Claro que sí. Bueno, es algo que, Absolutamente sí. no, es que yo me he quedado, porque es que Dice el Señor yo que no Él nos dio conocía la autoridad. historia. Yo no conocía la historia de esa mujer del flujo de sangre. Y yo pasé exactamente lo mismo por muchos años. En serio, Niurka. Sí, iba a los tratamientos, al doctor y todos me decían que todo estaba bien y yo sufrí por eso por muchos años. Hasta que me diagnosticaron el cáncer Oh, y Señor, fue que aleluya. conocí a Jesucristo y me acerqué a Él. Y esto realmente, wow. Esto significa que estamos unidos en el Espíritu, La en el gloria sea para Espíritu de Dios. Dios. Amén. Amén. Me conmueve mucho porque por algo el Señor permitió que nos conociéramos, Niurka. Sí, La gloria sea para el Señor. gloria, gloria a Él. Y me alegro mucho de que estás creciendo mucho en Él. Sí, está en mi corazón. Tú me entiendes, ¿verdad? A lo mejor las otras personas no me entienden, pero Sí, yo fui salvada por Él. amén. Amén. Y tú hace unos meses no entendías nada. No, No, hace unos meses yo no, estaba así estaba. Y ahora has sido sana y salva. Es que tuve que pasar por todo ese proceso, por eso estoy escuchando y por dentro tengo las emociones a mil, porque es exactamente lo que yo pasé, exactamente. Y todo paró y todo terminó cuando lo conocí a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Mm.
Gloria a Dios. Gloria a Gracias por mí. compartirlo, Niurka. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Poderoso testimonio. ¿Alguien más quiere compartir su testimonio? Bueno, yo creo que en otros momentos les he compartido lo que el Señor hizo conmigo, que tuvo misericordia. Yo tenía 15 años y yo siempre había tenido una relación con Él, un monólogo personal con Dios. Y yo me enfermé, todos aquí somos adultos y entendemos la ciencia que el cerebro, después de 2 años se nos cierra, tenemos como un hueso completo que protege nuestro cerebro. Y a mí se me hundía la cabeza, se me hundía, me daban dolores de cabeza y se me hundía y se me hacía como gelatina. Y tuve 3 crisis, a la tercera yo clamé a él y le dije, yo le pide, necesito que me sanes, no soporto lo que me pasa. Y yo le hablé, yo le conversé, yo le oré. Y en mi fe, que yo fui criada en el catolicismo, yo le hice una promesa. Y yo le dije, yo hago lo que tenga que hacer, pero necesito que me sanes. Y me quedé dormida y nunca más tuve dolor, nunca más. Y simplemente yo pagué promesa como que era lo que yo conocía de él en la fe. Y ese año el Señor me sanó y el Señor me salvó. Me llevó a una iglesia y yo conocí de él. Amén. O Amén. sea, que realmente Él tuvo misericordia de mí a mis 15 años, no solo me sanó, sino que me llevó a una iglesia y me hizo salva. Qué O bello. sea, bellísimo, fue algo impactante. Algo que marca para siempre a uno. Para Fuiste siempre. sana y fuiste salva. Y fui salva el mismo año, sí. Y bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que se menciona una persona que fue sana y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Sí. Bueno, creo que esta ocasión merece que oremos si alguien tiene alguna oración por enfermedad, por sanidad propia o de alguien más. Aprovechemos el momento para orar. Bueno, yo por mi hermano. Vamos a orar por Rafael. Yo por mi niño de 8 años, Rudén. Es largo el testimonio, así que, pero pido oración por él. Empieza a tener controles y pongo todo en manos de mi amado Dios. Que yo Sobrino. sé que... Rudén, Sobrino. mi hijo Rudén, Tu hijo. sí, de 8 años. Rudel. Den, D-E-N. Rubén. No, Rudén, con D, no va con B, es con D. Es raro el nombre, pero Rudén. Ok, Rudén. Rubén. ¿Tu hijo tiene 8 años? Sí. Ok, vamos a orar por la salud de Rudén y por la salud de Rafael. Pendiente, Ana, para que ores. ¿Alguien más? Yo quiero que oremos y le voy a pedir a Carolina, si está por allí, ¿Sí está? que ore por la salud de la profeta Jackie Estrella de Puerto Rico. He estado orando por ella, sí. No sabía que era profeta, pero sí lo hago ahora. Sí, sí, pero primero vamos a ver si alguien más tiene alguna petición. No, yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Pueden haber mujeres pastoras de iglesias? Eh, ¡Qué Tengo mi pregunta! punto de vista, pero si quieres lo discutimos en la próxima reunión. Ok. Ese es un tema de otra clase. Sí, Ok, porque si ok. entramos en ese tema ahorita vamos a pasar mucho rato. Sí, bueno, entonces para la próxima. Te lo debo. Ok. Yo pido oración por una epicondilitis que tengo en el codo derecho y una situación de una mancha en mi ojo izquierdo.
que ha tenido algunos estorbos, pero yo sé que el Señor tiene propósito con todo y simplemente la oración es parte del conducto que Él usa para todo lo que quiere hacer. Y este ojo izquierdo, dijiste que más una epicondylitis. En el codo derecho. Ojo derecho. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, yo Bueno, también y quiero pedir. aprovechen. ¿Y Ay, perdón, sorry. Yurka? No, que yo también quería pedir oración por mí, por mi salud, porque para que me dé más fuerza para poder seguir trabajando, porque a veces de verdad que el cansancio me agota. Muy bien. Fortaleza, vigor. Sí, 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 lo necesito. Ok. Sí, Karina. Que oren por Geomar, que ha estado un poquito delicado el estómago. Y la vesícula también. Sí, Ok. no le ha dado más ese dolor, pero sí. Bueno, Carolina, oras tú por la profeta Jackie Estrella y tú, Ana, oras por Rafael y por Giomar y por Rudén, el hijo de Lore, y yo oro por la salud de Miguel. Comienza tú, Carolina. Ok. Bueno, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, Padre amado, y te doy las gracias por esta oportunidad que nos permites estar juntos y en armonía, Señor, delante de tu presencia. Padre, en esta noche ponemos delante de tu presencia a la señora Jackie Estrella, Padre, tú la conoces, tú verdaderamente sabes todo lo que está pasando y el propósito que tú tienes con esta circunstancia se cumple en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que les des fortaleza a su esposo, a sus hijos, que les traigas consuelo y que día a día se afiancen más en ti. Señor, que sea tu voluntad la que predomina en todo esto. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También te pido por Rubén, Señor, que mañana Ana. Padre, en el viaje. nombre de Cristo Jesús, Señor, quedamos delante de ti, Señor, te damos gracias. Hoy quiero poner delante de ti, Señor, a Rudén, Señor, quiero colocar a Kiomar, Señor, quiero poner a Rafael, Padre Santo, que se haga tu santa y poderosa voluntad, Señor. También a Niurka, Señor amado, que ella pide fortaleza, vigor, Señor, para su cuerpo. Y quiero poner, Señor, en tu altar, Señor amado, estas personas, porque no solamente quiero pedirte la sanación, Señor, sino que tu misericordia los alcance, que la salvación esté para ellos, Señor. Que así como lo hiciste conmigo, Señor, que en tu misericordia, Señor, me sanaste y al mismo tiempo me llevaste a tus pies, Señor, que lo hagas con cada uno de ellos, Señor. Damos gracias por este tiempo, gracias por revelarnos tu palabra, Señor, por esta coinonía, Señor, que hemos tenido esta noche. Quedamos delante de ti, te damos gloria, honra, Señor, y te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, en un mismo sentir, Señor, activando la ley del acuerdo, Señor, en esta noche, Padre, que estamos reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y me uno, Señor, a esta petición de mi esposa, Señor, y de mis hermanos, Señor, por Geomar, por su salud, también por mi sobrino Rafael, por su salud, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido por las almas de ellos, Señor, para que, Señor, sus vidas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que, Padre Santo, ellos se dejen guiar, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que ellos reciban la salvación, la vida eterna, pero si ya fuesen salvos, Señor, que tú transformes sus vidas, Padre, para bendición, Señor. Padre amado, también te pido por Rudén, Señor, él es un niño todavía, eh, pero seguramente tú tienes propósitos para con él, Señor. Así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tú en tu tiempo, Señor, tú te reveles a él, Señor, y que su vida, Señor, no solamente reciba la sanidad, sino que también reciba, Señor, esa revelación poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, para que todo propósito tuyo para con él sea cumplido, Señor. Bendigo a mi hermano Miguel Ángel Contreras, Señor, y te pido que lo sanes, Padre, de su codo, de su ojo, Señor,
esas situaciones que él mencionó, Señor, por las que está pasando, Señor, que tú te glorifiques en su vida, Padre, que tú lo sanes, Padre. De igual manera, que todo propósito que tú tengas para con él sea cumplido, Señor. Bendice su vida, bendice su hogar, Señor. Bendice la vida de Niurka, Señor. Y te pido que tú le des mucha sabiduría, Padre, mucho vigor, mucha fortaleza, Señor. Mucha unción de lo alto para que te sirva, Señor. Mucha provisión, Señor. Y que ella, Señor, viva una vida, Padre, que sea para la gloria, para la honra de tu santo y poderoso nombre, Señor. Bendigo a cada Amén. uno de mis hermanos que están conectados aquí esta noche, Señor, a Diana, a mi hermana Patricia, Señor, y toda su familia, Señor, la familia Contreras, a Giovanna Zafra, Señor, a Guillermo Contreras y su familia, también su esposa, sus hijos, Esteban, Catina, Amadeo, Señor, también la bendigo a ella, su familia, Señor, Andrea Gómez, a Karina, mi sobrina, Señor, glorifícate en su vida, en su hogar, Señor, a Lore Castro, Señor, los bendigo a todos, Padre, bendigo a todas las personas que ven esta reunión, Señor, en diferido en el YouTube, Padre Santo. Quedamos en tus manos, la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús nos cubra, Señor. Amén. Bueno, bienvenidos todos a el periodo de los reinos de Israel y de Judá. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.